Hoy toca hablar de la que quizás sea la trilogía de superhéroes más importante de la fecha, y es que si a algo se le debe atribuir el boom de las películas de superhéroes, que sí lo sé, ahora es un cáncer y se salió de control. Pero el punto es que si no fuera por la trilogía inicial de los X-Men y lo que nos reúne hoy día, la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi, quizá el UCM, la trilogía de Batman de Nolan, Snyder Cut, entre otros, no existirían. Y hoy veremos qué tan buena es dicha trilogía, y el por qué Tobey Maguire es el mejor Spider-Man de la historia, o por lo menos hasta ahora. Lo que hacía tan carismático y querible a este Spider-Man fue el hecho de ver filmes donde se humanizara tanto al héroe, al punto de que daba igual el héroe como tal, el que importaba era Peter Parker, sus problemas, sus conflictos, sus intereses, etc. El primer filme es una buena introducción de personaje, no es muy elaborada, pero está bien. Peter Parker se nos presenta como un chico nerd promedio, con sus virtudes y defectos, tímido e inseguro pero inteligente y muy noble. Se le da tiempo a que asimile sus poderes, su ego crece inmensamente al sentirse superior ante aquellos que lo menospreciaron antes. Termina pagando por su arrogancia trayendo consigo el primer punto de maduración del héroe, y eso es algo muy bueno de este filme. Perfectamente pasan 50 minutos antes de que Peter decida ser un héroe como tal. Compara esta paulatina pero creíble transición de nerd inseguro a héroe trágico con los héroes modernos, que se caracterizan por nada, sus motivaciones son vacías y absurdas. Los demás personajes, sin ser la gran cosa, saben ser carismáticos cuanto menos. Mary Jane, aunque con su rol de damisela en peligro, termina teniendo una caracterización mínima y algo de carácter. Harry, aunque el mejor amigo de Peter, muchas veces muestra su lado oscuro, compitiendo internamente con este o sintiéndose inferior a este. La tía May y el tío Ben cuanto menos son memorables y tienen sus momentos de motivar y conectar con Peter, y el villano se siente como una víctima de las circunstancias. Sí, en esencia es un loco psicópata con doble personalidad, pero todo surge de la desesperación de salvar su compañía y su honor. Es así como escribes un personaje lunático, para que no anden defendiendo villanos aburridos. Ya respecto a la trama del filme como tal, esta es muy básica, se centra más en sus personajes que el conflicto como tal, la maduración de Peter como persona y héroe y Norman cayendo en la demencia a causa de su experimento, y los demás personajes viéndose afectados por las acciones de estos dos. Aderezado con gran acción, buenas coreografías, los efectos pueden verse algo raros hoy en día, pero el filme no abusa demasiado de estos y en su época eran bastante buenos. Su dirección es lo suficientemente dinámica y vehemente para emocionar al espectador y sus combates son geniales. Peleas a puño limpio, destacando sobre todo la batalla final que es brutal. Y el aspecto adolescente, para nuestra fortuna, es nulo. Sus escenas de esta índole son bastante memorables y con su pequeño encanto. Y realmente no tengo quejas como tal de este filme. Es más el hecho de que no es muy complejo o elaborado. Es una buena introducción de Spider-Man con buenos personajes, pero no es nada del otro mundo. Un 7 de 10. Spider-Man 2, sin embargo, sería una mejoría increíble de esta saga. Toma todo lo que se había construido en la entrega pasada y lo lleva al siguiente nivel. La humanización de Peter llega a un punto cumbre, y de hecho es el filme más psicológico de la saga. Peter se siente irónicamente vacío siendo Spider-Man, porque ya no puede tener una vida normal, ya no puede ser Peter Parker. Esto lo hace cuestionarse si debería seguir siendo un héroe. Se comienza a fijar también mucho más en la opinión pública y lo que dice esta de él. Es uno de esos filmes donde el héroe actúa de forma egoísta pero no se siente descabellado ni es demonizado. Es totalmente comprensible, el espectador puede ponerse en el lugar de Peter y darle la razón. También es el filme donde más espacio se le da a los ciudadanos como tal. Vemos una comunidad dividida, que se preocupa por el héroe, pero no porque sea un mesías o algo por el estilo, sino por la incertidumbre de su identidad. ¿Será un hombre con una familia que proteger? ¿Será un joven con una vida apenas comenzando? Etcétera. Y todo esto es maravilloso. Esta película logra ser psicológica, reflexiva y hasta trágica en cierta medida, sin dejar de ser graciosa, dinámica y contar con una gran acción y buen ritmo. Harry es otro que se ve beneficiado por el filme, confrontando a Peter por lo que ocurrió con su padre, cuestionando su amistad. Octavius, al igual que el Duende Verde, se siente como una víctima de las circunstancias, menos elaborado pero no queda como un malo porque sí. El filme también tiene escenas demasiado significativas y memorables, que marcarían muchos puntos de maduración y crecimiento por parte del héroe. Peter dejando el traje en la basura, Peter confrontando al tío Ben, mostrando su agobio por una responsabilidad que no le correspondía. El mismo Peter confesándole todo a la tía May. May a su vez dando ese hermoso discurso sobre el valor, dejando esa sospecha o guiño de que en el fondo sabía o sospechaba cuanto menos que Peter era Spider-Man. La acción tampoco se queda atrás, sigue siendo bombástica. Toda la escena del tren, desde el combate, Peter frenándolo, la multitud levantándolo, por favor, de las mejores secuencias de acción en la historia del cine. Con un final algo conveniente pero no demasiado forzado ni descabellado. Aunque con este filme sí tengo ciertas quejas. La relación de Peter y Mary Jane, por ejemplo, es muy mala.
Se construye muy a medias, no tiene una química muy particular, así como que esta muestra interés por Peter mucho antes de saber que era el Hombre Araña. Y claro, como es como de las chicas más populares y ardientes de la escuela, se enamoraría de un chico nerd tímido promedio. Simplemente no tiene sentido. Dentro de aspectos menores decir que el villano es algo pobre sin ser malo, pero en general, un filme mucho más ambicioso, sustancioso y psicológico por sobre todo. Y un sólido 8 de 10. Y con esto llegaríamos a la tercera entrega, la que es catalogada como la peor de todas. Y sí, es cierto, lo que la hace tan mala es el hecho de que introducen demasiados elementos, demasiados personajes, demasiadas subtramas y muy poco tiempo para manejarlos a todos, haciendo que nada tenga peso o una catarsis satisfactoria. Es decir, introducen a Sandman, Harry se convierte en el nuevo Duende Verde, llega Venom y con él introducen a Eddie, introducen a Gwen Stacy y hasta hacen un triángulo amoroso con esta. Demasiados personajes y demasiadas subtramas para una sola película. Desde el vamos, Peter tirando a la basura su relación con Mary Jane, que tanto le había costado y por una tontería, es bastante ridículo e incluso forzado. No hacía falta. En este filme, de hecho, el romance sinceramente sobraba. No es un tema relevante o que importe mucho a la larga. Su confrontamiento con Harry sí tenía mucho potencial y era muy interesante, pero usan la amnesia para trazar la subtrama y que incluso se genere otro triángulo amoroso entre este y Mary Jane. Pero qué aburrido. Así como que en retrospectiva no se entiende por qué el mayordomo de Harry no le dijo la verdad mucho antes. O sea, esperó hasta el último momento para darle un dato tan relevante. Luego Eddie como personaje es ridículo, parece un chiste, sus motivaciones son tontas y melodramáticas, haciéndolo realmente un personaje malo. Sandman por otro lado era quizá la subtrama más interesante, otra víctima de las circunstancias, como él dice, no es mala persona, tuvo mala suerte. Pero a su vez tenía una conexión y conflicto directo con Peter, con mucho potencial para un debate moral, pero su resolución es apresurada y no muy sustanciosa. Y claro, Peter es incluso denigrado en esta película, se siente como que decrece a propósito para que el drama se dé. Se vuelve un idiota desconsiderado con Mary Jane, luego un emo que en serio, entiendo que en esa época Panda y My Chemical Romance estaban de moda, pero ¿hacía falta? Puede tener cierta gracia, sí, yo mismo lo acepto, pero no es como que esto le aporte algo al personaje. No deja de ser tiempo muerto y a la larga es denigrar al personaje que venía de 2 películas de gran maduración y desarrollo. La acción sigue siendo buena, pero se abusaría demasiado del CG, haciendo que se vea todavía más falsa y postiza que las anteriores entregas. El ritmo, como dije, es horrible. Pierde su tiempo en romances y subtramas que no importan, y en general es bastante mala. Si hubiera omitido los romances y al Peter emo y se hubiera centrado en sus villanos y los conflictos que lo rodeaban, la película sería mucho mejor. Bueno, al menos el conflicto de Harry y el de Sandman son bastante buenos. Pero es un desastre narrativo y por ende un 3 de 10. Dejando a la trilogía como un 6 de 10. Una primera entrega buena y satisfactoria, segunda parte épica y ambiciosa y una última que arruina el final de lo que pudo ser la mejor trilogía de superhéroes en existencia. Pero como siempre, esperaré tu opinión. Acompaña mis siguientes reseñas que por cierto me han pedido mucho reseñar series anime, por lo que este mes que se viene será puras reseñas de anime y serán los que ven en pantalla. Y sin más que decir por su atención, muchas gracias.